Abuela descubre una verdad terrible sobre su nuera y lo que sufre su hijo le dejará helado. Carmen, con sus 70 años y un espíritu incansable, solía despertar cada mañana llena de energía, lista para conquistar el día. Vivía en un barrio tranquilo, donde el sol pintaba de amarillo dorado las calles adoquinadas, pero en las últimas semanas un aire alegórico había invadido su hogar. A cada paso que daba, cada risa que compartía con sus amigas en la plaza, sentía una sombra acechante, un rayo de inquietud deslizable. La razón, su querido nieto Martín, no dejaba de inquietarla. Martín, de 11 años, siempre había sido un niño lleno de vida. Sin embargo, ahora, algo había cambiado. Carmen notaba las cicatrices que asomaban por sus brazos, marcas que no encajaban con un niño que solo debía preocuparse por jugar y estudiar. ¿Cómo podían aparecer esas heridas? Su corazón se encogía al recordar los sollozos nocturnos que escuchaba desde su ventana. Al principio creía que eran ecos de un mal sueño, pero la realidad era más cruda, más devastadora. El hogar de su hijo Felipe y su nuera Laura, a solo unos kilómetros, parecía ser un refugio familiar, un lugar de cariño y risas. Sin embargo, Carmen sentía la tensión en el aire, un silencio pesado que caía sobre la casa, como si las paredes estuvieran cubiertas de secretos opacos. A menudo, Laura sonreía, pero había algo en su mirada que no encajaba, como si llevara una carga invisible. Una noche, decidió que había tenido suficiente. El amor y la preocupación por su nieto la impulsaron a actuar. Sin aviso, se vistió y salió hacia la casa de su hijo. Al acercarse, la oscuridad parecía tragarse los sonidos, el canto de los grillos, las risas lejanas. En la entrada, se detuvo un instante. Un nudo en la garganta le recordó que había algo más detrás de esas puertas que simples alegrías familiares. Al entrar, el aire se sentía denso, cargado de un tipo de angustia que nunca había conocido. Martín estaba en su habitación, a la luz de un débil foco, y los ecos de sus sollozos resonaban como campanas en el silencio. Carmen sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. Al acercarse, lo encontró con la cabeza entre las manos, sus ojos llenos de lágrimas. Pero eso no fue todo. Al seguir hacia la sala, se topó con una escena que hizo que el mundo se detuviera. Laura discutía con Felipe. Su voz era un susurro violento, pero las palabras caían como cuchillos en el aire. No puedes seguir así. No es su culpa. No lo entendería. Resonaban en su cabeza punzantes. La verdad que se tejía a su alrededor era más oscura que lo que había imaginado. Con el corazón en un puño, Carmen se dio cuenta de que estaba a punto de descubrir algo que podría desgarrar su familia. Una verdad que al salir a la luz cambiaría todo. ¿Cómo era posible que alguien tan cercano causara tanto daño? ¿Cuál era el papel de su hijo en esta historia enredada? La angustia y el amor por su nieto se agolpaban en su pecho mientras saboreaba el frío presagio de que debía actuar. ¿Pero cómo? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Carmen se quedaba en el umbral de la sala, con el corazón en un puño, recordando las palabras de Laura, esos ecos de angustia que retumbaban en su cabeza. El silencio era opresivo. Una parte de ella quería retroceder y no mirar, pero el amor por Martín era más fuerte. Su instinto de abuela la empujó a seguir adelante. «¿Qué está pasando aquí?», murmuró, pero el sonido de su propia voz la sorprendió,
y todos se volvieron hacia ella. Laura se quedó congelada, mientras Felipe, visiblemente irritado, se cruzó de brazos. Los ojos de Martín se alzaron, llenos de terror al ver a su abuela. «¿Abuela? ¿Yo?», comenzó a decir el niño, pero Laura intervino. «No es el momento, Carmen», dijo con una voz que apenas contenía un temblor. La tensión crecía, como una tormenta a punto de estallar. «¿Qué es lo que está pasando? Martín necesita ayuda», exclamó Carmen, sin poder contenerse. Felipe miró a su esposa y luego a su madre, pero no dijo nada. La atmósfera era eléctrica. Martín rompió en llanto, cubriendo su cara con las manos. «¡Soy un monstruo!», sollozó. Carmen sintió la necesidad de abrazarlo, de protegerlo, pero la angustia le impedía moverse. Laura se acercó lentamente al niño. «No, cariño. No eres un monstruo. No es tu culpa», dijo, con un tono que resonaba como un intento desesperado de consolarlo. Sin embargo, el pánico en sus ojos reveló un secreto que Carmen no podía comprender. «¿Qué le has hecho?», preguntó Carmen, sintiendo cómo el aire se le escapaba. La atmósfera se volvió más tensa, como si cada palabra pesara toneladas. En ese instante, el teléfono de Felipe sonó, rompiendo el tenso silencio. Con un gesto casi automático, lo sacó del bolsillo. Su rostro palideció, y Carmen notó cómo su mandíbula se tensó. «Es de la escuela», musitó, como si justificara el motivo de la llamada. No le dio tiempo a contestar. Una ola de determinación recorrió a Carmen. «Dilo, ¿qué está pasando? ¿Por qué están estos cicatrices en los brazos de Martín?», gritó, sintiendo que la verdad se desbordaba entre ellos. Es por el deporte», dijo Felipe, pero las palabras sonaron vacías. «No lo entiendes, abuela. Las lesiones son parte del entrenamiento. La competencia es dura». «No, eso no puede ser cierto. Martín no debería estar sufriendo así», replicó Carmen, su voz temblando de ira y angustia. «¡Carmen, basta!», gritó Laura, y fue como si esas palabras fueran una bomba. En su mirada, Carmen vio algo oscuro y peligroso. Su nuera no era solo una madre temerosa. Había una rabia, tal vez un veneno que se había acumulado en ella. Felipe colgó, visiblemente alterado. «No es lo que piensas. Nadie está haciendo daño a Martín». Pero sus ojos esquivaban los de Carmen. En ese instante, una verdad se deslizó entre ellos como una sombra. ¿Acaso estaba Laura en el centro de este caos? La discusión se intensificó en un crescendo. Y capecho. De repente, la casa tembló con un estruendo ensordecedor. Un objeto pesado golpeó el suelo, y todos se quedaron paralizados. La luz parpadeó y luego se apagó, sumiéndolos en la oscuridad. «¿Qué fue eso?», murmuró Martín, con terror palpable en su voz. Carmen, en un instante, pasó de la preocupación a la acción. «¡Quedémonos juntos!», gritó. La oscuridad era total, y luego ruidos de pasos apresurados y gritos llenaron la casa. Algo empezó a crujir desde el piso superior. «¿Alguien viene?», murmuró Laura, con un tono que desnudaba su propio pánico. En ese momento, un sinister destello iluminó la habitación. Carmen apenas pudo reaccionar. «¿Qué está ocurriendo?», pensó aterrorizada. Y entonces, en un giro devastador de acontecimientos, la puerta principal se abrió con un golpe sordo, dejando entrar un aire helado y con él una figura oscura. Carmen sintió que el mundo se tambalearía. La figura se acercaba, su rostro cubierto con una capucha. «He venido a buscar lo que me pertenece», dijo esa voz grave y familiar, haciendo que todos se quedaran helados. ¿Qué conexión oculta existía entre él y su familia? La noche prometía más secretos que la verdad misma, y entre susurros temerosos era evidente que todo estaba a punto de cambiar. La figura oscura avanzó lentamente hacia ellos, cada paso resonando como un eco en la perplejidad que envolvía la sala.
Los corazones latían con fuerza. El aire se tornaba más denso. Carmen sintió un escalofrío recorrerle la espalda. —¿Quién eres? —preguntó Felipe, su voz temblando, mientras intentaba proteger a su familia con su presencia. La figura se detuvo un instante, y en la penumbra el brillo de su mirada penetró en el alma de Carmen. —He venido por lo que me pertenece —repitió, y en ese momento la voz hizo eco en su memoria. No era solo extraña, era familiar, como un eco de un tiempo que creía enterrado. Martín se aferró a la pierna de su abuela. Su cuerpo temblaba. —Abuela, ¿quién es? Los ojos de Martín estaban llenos de terror, y Carmen sintió que debía protegerlo. ¿Cómo podía haber llegado a esto? Carmen dio un paso adelante, el corazón en la garganta. —¡Responde! Su voz se alzó por encima del miedo que dominaba la habitación. La figura levantó la mano, destellando un anillo brillante en su dedo. —Vengo por el legado que el tiempo me arrebató. Este niño. Sus ojos se fijaron en Martín. Es la clave. La confusión llenó el aire. Carmen sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. —¿De qué hablas? Martín es solo un niño. Laura retrocedió un paso, su cara pálida, iluminada por el destello que emanaba de la figura. —Felipe, sabías. Su voz era un susurro que cargaba como un peso insostenible. —¿Sabía qué? Felipe balbuceó, buscando respuestas en los ojos de su esposa. —No entiendo. Es un secreto que llevamos años ocultando —reveló la figura—. Un destino que no se puede cambiar. Martín tiene en su sangre algo que pertenece a nuestra familia. Carmen sintió que el corazón se le paraba. —¿Qué sabes de nuestra familia? Las preguntas se agolpaban en su cabeza, pero una tenía que salir. ¿Eres un familiar? La figura bajó la capucha, y Carmen sintió que el aliento se le escapaba. Aquella cara era un eco de sus propios rasgos. —Soy tu hermano, Carmen, perdido hace años, pero aquí estoy, regresando para reclamar a mi hijo. El aire se volvió helado. —¿Qué? No, no puede ser. Esto no es posible —murmuró. El caos se desbordaba. La historia de su vida se retorcía en su mente. La angustia y la traición se enredaban en su pecho. —Martín es especial —continuó la figura—. Porta el mismo poder que yo, que tú. Pero lo hemos estado protegiendo, manteniéndolo a salvo de quienes desean su fuerza. Pero lo que no sabíamos, lo que Laura no sabe. La mirada de la figura se volvió a Laura. Es que ella estaba detrás de la búsqueda y el control. Siempre fue parte de esto. Carmen vio cómo los ojos de Laura se llenaron de pánico. Un terror absoluto. —No, no es cierto —balbuceó—. Estás loco. —Cállate —gritó Felipe, su voz resonando a través del descontrol. —¿Es verdad? Laura, ¿sabías algo? El silencio se asentó como una losa. La realidad estaba desvelando un horror del que nadie había sido consciente. Todo en lo que creían estaba a punto de desmoronarse. Y entonces un grito desgarrador de Martín interrumpió la escena. —No quiero esto. No quiero ser parte de nada de esto. Su desespero llenó la habitación, y en el instante en que lo dijo, un destello de energía iluminó la sala, como una estrella naciendo de la nada. Carmen miró a su alrededor, atónita. Todo cambió en un instante. La revelación era abrumadora. En medio de esa tormenta de emociones, el caos dio paso a un momento congelado, y ella se dio cuenta. Todo lo que habían creído, cada lazo familiar, cada secreto, estaba a punto de transformarse por completo. Pero con este nuevo capítulo del misterio, también llegó el miedo. ¿Qué significado tendría todo esto para Martín? ¿Era una bendición o una maldición? La noche había comenzado a caer de nuevo, y junto con ella, un nuevo secreto que nadie estaba preparado para afrontar. La incertidumbre flotaba en el aire pesado, mientras todos se miraban, buscándose respuestas que no venían. Carmen sintió cómo la sala se encogía a su alrededor, atrapada en un torbellino de confusión y miedo. La revelación de la figura encapuchada la había dejado sin aliento. Martín, temblando a su lado,
Apenas podía entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Con el corazón en un puño, giró su mirada hacia la figura. —¿Eres mi abuelo, el que desapareció? La voz de Martín era un hilo de desesperación. La figura pareció vacilar por un momento. —No solo soy tu abuelo, soy tu padre —dijo, dejando caer la capucha por completo. Carmen se sintió desmayar ante la revelación. La cara del hombre era familiar en su esencia, un eco de la juventud de su hermano. Nadie había contado esa historia. El misterio siempre había estado rodeado de silencio. —¿Qué? ¡No puede ser! —exclamó Carmen mientras su piel se erizaba de horror y confusión. Miró a Laura, buscando respuestas en sus ojos llenos de pánico. —¿Lo sabías? ¡Esto no puede estar pasando! Laura retrocedió un paso, hirviendo entre pánico y negación. —No creo que hablas. No puede ser real —tartamudeó, incapaz de enfrentar la realidad de esa revelación. Felipe tomó la mano de Laura, casi como si buscara apoyo. Pero la miró con una mezcla de enojo y traición. —¿Qué sabe de esto, Laura? ¿Se lo ocultaste también a mí? La atmósfera se tornó tensa, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. El rostro de Laura se tornó pálido. Nunca pensé que volvería. Nunca quise que esto sucediera. El impacto de sus palabras señalaba algo más. Podía estar escondiendo más de lo que intentaba demostrar. La revelación se sentía como un golpe que iba más allá de la traición. Martín, aún aferrado a Carmen, comenzó a sollozar. —¿Por qué? ¿Por qué no me dijeron que tenía un padre? Carmen se agachó hasta su altura y lo abrazó. —Shh, cariño, no estamos seguros de nada todavía. Sus ojos miraban al extraño y sentían el miedo de su nieto resonar en su pecho. De pronto, un estruendo resonó desde el techo, como si todo estuviera a punto de derrumbarse. Todo se detuvo. La figura del hombre, que había estado tan resuelta, se volvió tensa. —Debemos irnos. No tengo tiempo para explicar —dijo con un timbre urgente—. ¿A dónde piensas llevar? —¿A Martín? —gritó Felipe, la rabia y el amor por su hijo nublando su juicio. Laura, confundida, pareció quebrarse. —No puedes llevarlo. No puedes hacerle esto. Martín, sintiendo la tensión, empezó a llorar a mares. —Déjenme en paz. No quiero nada de esto. Su grito era desgarrador, lleno de miedo y confusión, pero atravesó la habitación como un relámpago. La figura giró y con un movimiento rápido tomó la mano de Martín. El futuro de nuestra familia está en juego. La oscuridad se acerca. Hay que irnos. Carmen sintió que su corazón se detenía. No te lo lleves, gritó en su desesperación. Pero antes de que pudiera hacer algo, las luces parpadearon y una sombra oscura se abalanzó por la puerta trasera. Era un grupo de figuras. Sus rostros eran difusos, pero el miedo en sus ojos era palpable. —¡Deténlo! —gritó uno de ellos, y todo se sumió en un caos. Carmen sintió el terror recorrerla. ¿Quién eran estos hombres? El aire se tornó helado, el peligro palpitante. La figura que había revelado ser su hermano miró hacia la ventana. Es demasiado tarde. Ellos han venido por el poder de Martín. Martín, con su rostro surcado de lágrimas, se volvió hacia su abuela. —¿Qué poder, abuela? Y en ese instante, una ola de energía, como un rayo, estalló a su alrededor. Carmen sintió que algo dentro de ella se iluminaba y apagaba al mismo tiempo. ¿Era el poder del miedo? ¿Un don oculto? La habitación empezó a girar, y antes de que pudiera procesar nada más, sintió una fuerza incontrolable que la arrastraba hacia la oscuridad. Carmen, Felipe, Laura y Martín, cada uno tirado por su propio destino, eran arrastrados hacia un abismo lleno de secretos que habían estado ocultos por años. ¿Qué significaba esto para ellos? ¿Qué harían con la verdad que acababan de descubrir? La noche estalló en gritos y sombras, mientras una tormenta de caos se desataba en el aire. ¿Podrían escapar de esto? La incertidumbre estaba en el aire. Nadie sabía lo que sucedería después.
Una puerta se abría y cerraba en la confusión, y la familia se enfrentaba al oscuro reflejo de lo que cada uno había negado antes. La noche aún albergaba muchos secretos, y el verdadero terror apenas comenzaba a revelarse. Carmen sintió cómo la sala se encogía a su alrededor, atrapada entre el miedo y el horror de lo que les estaba ocurriendo. La figura encapuchada había revelado su verdadero ser, y el aire estaba cargado de una tensión palpable. En medio del caos, un rugido sordo se escuchó desde la parte de atrás de la casa. Era un sonido aterrador, casi como el crujido de un árbol en el viento. —¿Qué fue eso? —preguntó Felipe, sus ojos desorbitados. Todos se quedaron en silencio, escuchando. La oscuridad se hizo más espesa, como si el mismo aire se convirtiera en una manta que los abrazaba. Y de repente, un grito desgarrador resonó. Era Laura, su voz llena de pánico. —¡No puede ser verdad! La figura se volvió hacia ella, y en su mirada se podía leer una mezcla de furia y tristeza. —Laura, debes escucharme —dijo el hombre, su voz grave resonando en la oscuridad. No solo estoy aquí por Martín, estoy aquí para romper el ciclo. Carmen sintió que algo no encajaba. La tensión aumentó cuando de repente la puerta de atrás estalló. Un grupo de sombras entró a la sala y todos se asustaron. Armados, sus caras estaban ocultas tras pasamontañas. —¡Nos han encontrado! —gritó uno de ellos. La figura del hombre se volvió hacia Carmen y Martín con desesperación. —Váyanse, esto no es seguro —ordenó. Pero era demasiado tarde. Los intrusos se lanzaron hacia ellos, y la sala se llenó de caos. La oscuridad ya no era solo miedo, era peligro real. En un instante de locura, Carmen tomó la mano de Martín y trató de alejarlo, pero una sombra la detuvo. —Tu error fue ocultar la verdad —dijo uno de los intrusos, gesticulando hacia Laura. —Sabemos lo que ella ha hecho. Las palabras se deslizaban con un tono duro, y los ojos de Laura se abrieron con una mezcla de terror y reconocimiento. —No, no es lo que piensas —gritó ella, pero los murmullos se agolpaban entre los intrusos. Carmen, atónita, comenzó a comprender. Laura no solo había llevado una vida doble, había escondido secretos que podrían romper a su familia en 1000 pedazos. —¿Qué has hecho? —murmuró Carmen, dirigiéndose a su nuera. La expresión de Laura, llena de determinación, cambió repentinamente. —Ha sido por el bien de Martín, siempre lo fue. —¿Qué significa eso? —preguntó Felipe, su voz llena de incredulidad. Un corto silencio se apoderó del lugar, mientras todos se miraban, tratando de absorber cada palabra. —Eres parte de algo más grande, Felipe. Debes saberlo. En ese instante, los intrusos comenzaron a avanzar. Carmen sintió la adrenalina recorrerla. —¡Salgan de aquí! —gritó, pero Martín estaba congelado de miedo, aferrado a su pierna. Ella se volvió hacia el hombre oscuro, su hermano o lo que fuera, buscando respuestas en su mirada. —Tienes que ayudarme —exclamó, pero antes de que pudiera continuar, un chispazo de luz iluminó la sala. El poder de Martín parecía desatarse en una ola, empujando a los intrusos hacia atrás. —¿Qué está ocurriendo? —Es su herencia —gritó el hombre, justo antes de que la luz se intensificara, llenando el espacio con un destello ensordecedor. Cuando el resplandor se desvaneció, Carmen se dio cuenta de algo aterrador. Laura había desaparecido. Un grito desgarrador escapó de los labios de Felipe. —¡No! Se lanzó hacia el lugar donde ella había estado, pero ya no había rastro. Carmen sintió que la habitación se desmoronaba a su alrededor, la revelación chocando en su mente. —¿Qué ha pasado? Vieron a Martín, todavía tembloroso. No. ¿Qué tengo que hacer? Yo no quiero esto. La angustia en su voz retumbó por toda la casa. En medio de la confusión y la revelación, lo único que Carmen sabía era que había un hilo que los unía a todos.
un hilo que había sido cortado de manera brutal. Ahora, con Laura perdida en las sombras. Y la verdad a la vista. ¿Quiénes eran ellos realmente? La angustia envolvía la habitación. El tiempo se detuvo levemente, dejando a Carmen con la única pregunta. ¿Qué poder había liberado Martín? ¿Y a qué precio? La incertidumbre era una sombra, un susurro en la oscuridad, mientras todos se miraban, temerosos y sin saber qué camino tomar ahora. Carmen sintió cómo la sala se encogía a su alrededor, atrapada entre el miedo y el horror de lo que les estaba ocurriendo. La figura encapuchada había revelado su verdadero ser, y el aire estaba cargado de una tensión palpable. En medio del caos, un rugido sordo se escuchó desde la parte de atrás de la casa. Era un sonido aterrador, casi como el crujido de un árbol en él. «Viento. ¿Qué fue eso?», preguntó Felipe, sus ojos desorbitados. Todos se quedaron en silencio, escuchando. La oscuridad se hizo más espesa, como si el aire se convirtiera en una manta que los abrazaba. Y de repente un grito desgarrador resonó. Era Laura, su voz llena de pánico. «No puede ser verdad». La figura se volvió hacia ella, y en su mirada se podía leer una mezcla de furia y tristeza. «Laura, debes escucharme», dijo el hombre, su voz grave resonando en la oscuridad. «No solo estoy aquí por Martín, estoy aquí para romper el ciclo». Carmen sintió que algo no encajaba. La tensión aumentó cuando de repente la puerta de atrás estalló. Un grupo de sombras entró a la sala, y todos se asustaron. Armados, sus caras estaban ocultas tras pasamontañas. «¡Nos han encontrado!», gritó uno de ellos. La figura del hombre se volvió hacia Carmen y Martín con desesperación. «¡Váyanse! Esto no es seguro», ordenó, pero era demasiado tarde. Los intrusos se lanzaron hacia ellos, y la sala se llenó de caos. La oscuridad ya no era solo miedo, era un peligro real. En un instante de locura, Carmen tomó la mano de Martín y trató de alejarlo, pero una sombra la detuvo. «Tu error fue ocultar la verdad», dijo uno de los intrusos, gesticulando hacia Laura. «Sabemos lo que ella ha hecho». Las palabras se deslizaban con un tono duro, y los ojos de Laura se abrieron con una mezcla de terror y reconocimiento. «No, no es lo que piensas», gritó ella. Pero los murmullos se agolpaban entre los intrusos. Carmen, atónita, comenzó a comprender. Laura no solo había llevado una vida doble, había escondido secretos que podrían romper a su familia en 1000 pedazos. «¿Qué has hecho?», murmuró Carmen dirigiéndose a su nuera. La expresión de Laura, llena de determinación, cambió repentinamente. «Ha sido por el bien de Martín, siempre lo fue». «¿Qué significa eso?», preguntó Felipe, su voz llena de incredulidad. Un corto silencio se apoderó del lugar, mientras todos se miraban, tratando de absorber cada palabra. «Eres parte de algo más grande, Felipe. Debes saberlo». En ese instante, los intrusos comenzaron a avanzar. Carmen sintió la adrenalina recorrerla. «¡Salgan de aquí!», gritó, pero Martín estaba congelado de miedo, aferrado a su pierna. Ella se volvió hacia el hombre. Oscuro, su hermano o lo que fuera, buscando respuestas en su mirada. «Tienes que ayudarme», exclamó. Pero antes de que pudiera continuar, un chispazo de luz iluminó la sala. El poder de Martín parecía desatarse en una ola, empujando a los intrusos hacia atrás. «¿Qué está ocurriendo? Es su herencia», gritó el hombre, justo antes de que la luz se intensificara, llenando el espacio con un destello ensordecedor. Cuando el resplandor se desvaneció, Carmen se dio cuenta de algo aterrador. Laura había desaparecido. Un grito desgarrador escapó de los labios de Felipe. «¡No, Laura!». Se lanzó hacia el lugar donde ella había estado, pero ya no había rastro. Carmen sintió que la habitación se desmoronaba a su alrededor, la revelación chocando en su mente. «¿Qué ha pasado?». Vieron a Martín, todavía tembloroso. «No, no, ¿qué tengo que hacer? Yo no quiero esto». La angustia en su voz retumbó por toda la casa.
En medio de la confusión y la revelación, lo único que Carmen sabía era que había un hilo que los unía a todos, un hilo que había sido cortado de manera brutal. Ahora, con Laura perdida en las sombras y la verdad a la vista, ¿quiénes eran ellos realmente? De repente, un estruendo sacudió la casa. Una explosión de luz atravesó el edificio. Y en un parpadeo, todo cambió. Carmen miró a su alrededor y vio cómo las figuras sombrías se desvanecían, como si nunca hubieran estado allí. La fuerza que había atrapado a la familia ahora se descontrolaba, un torbellino de energía que parecía devorar el tiempo y el espacio. Martín gritó, aterrorizado, mientras un rayo de luz blanca lo rodeaba. La figura de su padre se acercó, pero ahora era diferente, parecía más fuerte y decidido. Martín, confía en mí. Debes dejar salir lo que hay dentro de ti. ¿Qué hay dentro de mí? Martín preguntó, los ojos llenos de confusión y lágrimas. Carmen, con el corazón latiendo fuerte, sentía que el miedo se transformaba en una extraña esperanza. Eres más que un niño normal, explicó el hombre. Llevas un poder ancestral. La razón por la que Laura se ha ido es porque sabía lo que esto significaba. Quería controlarte para protegerte, pero eso nunca funcionaría. Tienes que aprender a manejarlo. De pronto, un destello iluminó la pantalla. Habitación nuevamente, y un nuevo sonido llenó el aire. Una voz resonó. El tiempo se agota. Si no te aceptas tal como eres, perderás a todos los que amas. Era una advertencia, una amenaza. Carmen sintió que todo a su alrededor giraba, y la oscuridad estaba regresando. Martín, concéntrate. Carmen gritó, rompiendo el trance. ¡Hazlo por nosotros! Pero en ese instante, algo increíble ocurrió. El poder de Martín explotó en una ráfaga de luz que iluminó el cielo, y con ello, la verdad que nunca imaginaron empezó a revelarse. La luz creó un portal en el aire, y de él emergió una figura más, alguien conocido para Carmen. «Soy yo, tu madre», dijo una voz temblorosa. La sala estalló en un confuso caos de emociones, y en ese instante lo que parecía un simple enfrentamiento de poderes familiares se convirtió en un enigma abrumador. ¿Qué otras verdades había enterradas en su historia? Carmen sintió el frío recorrerle la espalda. Todo lo que pensó que sabía, las relaciones que consideraba sólidas, se tambalearon. ¿Quién era realmente su familia? La noche prometía más secretos que la verdad misma, y entre susurros temerosos era evidente que todo estaba a punto de cambiar. Carmen sintió cómo el corazón le latía con fuerza. La figura de su hermano, de quien nunca había sabido, había llamado a su madre. ¿Mi madre? La voz de Martín, llena de confusión e incredulidad, resonó en la sala, y todo comenzó a tambalearse. «No, no puede ser cierto», gritó Carmen, sin poder contener las lágrimas. «¿Por qué nadie me lo dijo?» El rincón de la habitación empezó a oscurecerse de nuevo, como si el pasado mismo regresara para reclamar su lugar. Un viento helado barrió el espacio, y la figura de su madre flotó sin perder su forma, como una sombra triste. «Carmen», dijo la figura materna. «Fue un sacrificio. Nos temían, y por eso tomé decisiones difíciles». La voz era un eco del pasado, con matices de dolor que resonaban en el pecho de Carmen. «Carmen», la voz de Felipe rompió la tensión. «No debes escucharla. Ellas no son de este mundo, no pueden ser de este mundo». Su mirada reflejaba pánico, mientras el rostro de Laura también palidecía. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó la figura de su madre. Alzando una mano, un gesto que mientras calma y repulsión atrajo la atención de todos, incluyendo a sus temerosos intrusos. «He venido para advertirles. Hay seres que los persiguen. La oscuridad está detrás de ustedes». «¡Silencio!», gritó uno de los intrusos levantando un arma que destelló en la penumbra. «No deben creerle. Ella es la razón por la que estamos aquí». La tensión creció. Un aire de traición llenó la sala. De golpe, el hombre oscuro, el supuesto hermano, se interpuso. «No se acerquen. Martín, usa tu poder».
Carmen sintió un nudo en la garganta. ¡Qué poder! La sala comenzó a vibrar. El eco de una explosión retumbaba desde adentro. Era como si la casa misma estuviera a punto de colapsar. Martín, confía en ti, Carmen instó, recordando las cicatrices de su nieto, lo que había soportado. Esto es tuyo, tu herencia. Con un grito desgarrador, Martín levantó sus manos. La luz, como un tsunami de energía, lo rodeó. Todo brillaba, todo era posible. Los intrusos retrocedían ante la fuerza que emanaba de él. «¡No lo dejes ir!», exclamó Laura, su rostro ahora entre el horror y la esperanza. «Martín, tú eres el futuro». Pero entonces el estallido se apresuró en su intensidad, y en un instante la luz se convirtió en una onda devastadora que arrasó con todo a su paso. Y justo cuando todos gritaban, una explosión resonó, dejando un silencio aplastante. El aire se volvió pesado. Cuando se disipó el polvo, Martín y Carmen notaron dos figuras entre la bruma. Laura y Felipe estaban en el suelo, sin movimientos. «¡No!», gritó Carmen, corriendo hacia ellos. Pero cuando la niebla se desvaneció, una verdad devastadora salió a la luz. Era como si un humo oscuro arrastrara las sombras alrededor de ellos. «¡Laura, despierta!», susurró Felipe, y su voz temblaba, llena de una angustia profunda. Pero no solo ellos. Carmen vio que un trozo de papel brillaba en el suelo. Se agachó y lo levantó. Era una carta. Cuando la leyó, su rostro se blanqueó. ¿Qué significa esto?», se sintió desvanecerse. La incredulidad se cruzaba en su corazón. «Ese no es tu hijo, Carmen», decía la carta. «Martín pertenece a un linaje que no te pertenece. Su madre ha hecho tratos oscuros para protegerlo. Esa vida que creías normal es una fachada». El aire frío volvió a comprimirse a su alrededor. ¿Qué linaje? ¿Qué tratos? El inesperado giro era insoportable. Miró a Martín, quien ahora estaba abrumado, temblando entre la intensidad de lo que escuchaba. Así, mientras todos enfrentaban la verdad, Carmen se dio cuenta de algo que cambiaría todo. Un secreto aún peor acechaba en la penumbra. ¿Quién era realmente Laura? Las preguntas giraban en su mente. De pronto, el frío no se debía solo al horror. Era algo más. Mientras la incertidumbre envolvía la habitación, un tercer sonido retumbó en la distancia. Algo se acercaba, nuevamente. La historia tomaba un rumbo inesperado, y todos se prepararon para lo que vendría. La noche prometía más secretos, más mentiras que buscarían salir a la luz. Sin embargo, todavía quedaba una pregunta persistente. ¿Quién estaba realmente en el centro de esta historia? Carmen sintió cómo el tiempo se detenía al leer la carta. Sus manos temblaban. Se enfrentaba a una verdad que jamás imaginó. «No puede ser», repetía en su mente, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que había algo oscuro en la vida de Laura, pero esto era demasiado. Martín, con lágrimas en los ojos, miraba a su abuela. «¿Qué significa eso, abuela?». Su voz, pequeña y asustada, hizo que el dolor de Carmen se intensificara. No sabía si debía decirle la verdad o intentar protegerlo de un pasado sombrío que ni ella entendía. Los intrusos parecían acercarse. Carmen sentía un nudo en el estómago. «No dejes que se acerquen», gritó, pero ni siquiera sabía contra quién estaban luchando. Con el aire impregnado de tensión, miró a Felipe y a Laura. No podía creer que alguien tan cercano pudiera haber estado involucrado en algo tan horrible. De repente, un silencio tenso llenó el espacio. La luz titiló, y una figura brillante apareció entre las sombras. Era otra persona, completamente diferente al hermano que había revelado sus secretos. El rostro se asemejaba al de su madre, pero la mirada era feroz, decidida. «¡Aléjate de Martín!», gritó la figura, su voz resonando firme. Era un destello de esperanza en medio del caos, pero también contenía un reto. Carmen se sintió arrastrada entre el miedo y la determinación. «¿Quién eres tú?», preguntó,
acercándose lentamente. «Soy el verdadero protector de esta familia», declaró la figura. Laura ha estado utilizando fuerzas oscuras que nunca debieron ser invocadas. Vengo a poner fin a esto. Carmen sintió como el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué es lo que sabes? La pregunta salió a flote, cargada de temor. ¿Qué ha hecho Laura realmente? Ella ha hecho un pacto que pone en peligro a todos. Se ha dejado llevar por la ambición, por el deseo de poder. La figura pausó, evaluando el impacto de sus palabras. Martín es la clave de todo. Sin él, Laura perdería el control sobre lo que ha desatado. ¿Qué poder?, inquirió Felipe, la desesperación reflejada en su rostro. Las palabras resonaban como un eco, pero había algo en sus ojos que era completamente nuevo. El miedo a la verdad. Justo en ese instante, un ruido ensordecedor envió un escalofrío por la habitación. Un objeto pesado se tambaleó y cayó al suelo con un estruendo, oscureciendo el ambiente. Era como si el lugar estuviera colapsando, llevándose secretos a su paso. «¡Ahora no!», exclamó la figura brillante, extendiendo sus manos. «Esto ya ha ido demasiado lejos. Martín, confía en lo que llevas dentro». La luz brilló intensamente y de repente el espacio se llenó de destellos coloridos. Fue como una explosión de energía que forzó a todos a retroceder. Carmen parpadeó, deslumbrada. En ese momento, la sala resplandeció con una fuerza que hacía temblar las paredes. «¡Hazlo, Martín!», gritó. Martín, con el corazón acelerado, cerró los ojos, sintiendo el poder fluir en su interior. Era abrumador, como si todo su ser estuviera a punto de estallar. Pero en lugar de miedo encontró coraje, un impulso que no sabía que tenía. Y entonces ocurrió lo inesperado. Una onda de energía irradió de Martín, aplastando el aire denso y cargado. No fue solo luz. Fue el recuerdo de risas, de amor incondicional, de todo lo bueno que había en su vida. Fue un brillo que mostró el verdadero poder de la familia. Las figuras sombrías que los acechaban gritaron y retrocedieron, aterrorizadas. «¡No, es imposible!». Una de las sombras fue empujada hacia atrás por la fuerza, pero en medio del caos, Carmen sintió un dolor profundo en el pecho, como si algo se rompiera. Mientras la luz continuaba emitiendo su poder, la figura de su madre apareció nuevamente, pero ahora más definida. «Carmen, necesito que sepas la verdad. Cuando iba a revelar su secreto, el cielo se oscureció y un rayo atravesó el lugar. Todo se volvió confuso y la figura se desvaneció, dejándola con más preguntas que respuestas». Carmen miró a su alrededor consternada. «¿Qué has hecho, Laura?», pudo murmurar, mientras la sala temblaba a su alrededor. La verdad estaba al borde de ser revelada, y el miedo se convertía en una tormenta imparable. Con sus corazones latiendo al unísono, se dieron cuenta de que la batalla apenas comenzaba. Ella se preguntó si el poder de Martín sería suficiente para enfrentarse a la oscuridad que se cernía sobre ellos, mientras la noche continuaba envolviendo sus secretos. Todas las decisiones tomadas, los pactos, las traiciones, estaban a punto de cobrar sus consecuencias. ¿Qué habría que sacrificar para salvar a la familia? ¿O solo acabarían destruyéndose a sí mismos en el camino? La verdadera historia estaba apenas por comenzar a desenredarse. La atmósfera estaba cargada de tensión tras las revelaciones, un aire denso como una tormenta a punto de estallar. Martín, con los ojos brillantes de confusión y miedo, miró a su abuela. «¿Qué eres todo esto?». Su voz temblaba, y Carmen sintió un nudo en el estómago. La figura de su madre estaba allí, flotante y etérea. «Carmen, la verdad no es lo que piensas», decía, su voz resonando como un eco lejano. Pero en ese instante, un grito desgarrador cortó la tensión. Era Laura. «No puede ser. Nadie debe saberlo». Su voz estaba llena de pánico.
Todos los ojos se volvieron hacia ella. La sala parecía contener la respiración. La tensión era palpable, como un alambre al borde de romperse. ¿Qué podía estar ocultando Laura? ¿Qué has hecho?, preguntó Felipe, su mirada fija en Laura, confuso y asustado. El temor en su voz resonó en la sala. ¿Qué verdad? ¿Acaso estás en algo? La furia se mezclaba con la desconfianza. La figura materna de Carmen se quedó estática. Laura, no puedes seguir ocultándolo. Es hora de que todos sepan. Pero antes de que pudiera continuar, los intrusos que estaban a la expectativa se abalanzaron hacia ella. ¡No! ¡Aléjate!, gritó, y el caos estalló. El silencio se rompió con un estruendo. La figura maternal fue empujada hacia atrás, haciendo que un destello de luz iluminara la habitación. La ráfaga de energía generada por Martín parecía romper las paredes, y fue ahí, en medio del caos y la luz, que todo se volvió un torbellino. Martín, con sus manos alzadas, se sintió atrapado entre lo que era y lo que debía ser. «¡No quiero esto!», gritó. La energía era abrumadora. Todo parecía estar fuera de control. Y entonces, en un giro inesperado, un portal se abrió de repente en la casa. Una sombra oscura, imponente y amenazadora, emergió del mismo. «¿Qué está pasando?», fue un susurro oscuro que resonó en el ambiente. Carmen sintió que el tiempo se detenía. Fue un instante de pura incredulidad. De aquel portal, un hombre alto y siniestro apareció. Sus ojos eran fríos como el hielo. «He venido por la herencia», dijo con voz firme, y todos sintieron un hormigueo en la piel. La sala retumbaba con su presencia, como si el aire mismo estuviera temiendo lo que estaba por suceder. «¿Quién eres?», gritó Felipe, visiblemente alterado. La figura osada sonrió, un gesto que heló la sangre de Carmen. «Soy el verdadero dueño de este legado. Martín, ven a mí». El corazón de Carmen se detuvo. «No le hagas caso, Martín», exclamó, pero era demasiado tarde. La sombra se dirigió hacia Martín, quien parecía hipnotizado, atrapado en una batalla interna entre el miedo y la curiosidad. «Mataste a nuestra madre», continuó el hombre, apuntando con un dedo tembloroso hacia la figura materna. Un grito desgarrador estalló. «De Laura. No, no es cierto, pero la verdad estaba surgiendo como un monstruo del océano. Quiero que me entregues lo que te pertenece», insistió la sombra, y en ese mismo momento Martín se sintió desvanecer. La conexión entre ellos se estaba rompiendo. «No», Carmen gritó. Un dolor punzante llenó sus ojos, y en ese instante una ráfaga de luz surgió de Martín, como si cada parte de su ser estuviera luchando por liberarse de las sombras que lo rodeaban. «¿Qué le has hecho?». «Ah, tú, joven, eres el puente». La figura siniestra avanzó, pero antes de que pudiera tocar a Martín, un estallido de energía sacudió la sala. La luz se intensificó, y con cada grito de su madre, Martín se liberó del hechizo. «Esto termina aquí», exclamó, mientras el aire a su alrededor vibraba con fuerza. Carmen vio cómo las sombras retrocedían, pero sabía que el peligro todavía estaba ahí. Martín, aún temblando, giró su rostro hacia su abuela, los ojos reflejando un tormento profundo. «¿Qué verdad es esta, abuela?». La pregunta había sido lanzada al aire con fragor, pero también con una fragilidad desgarradora. En medio de la confusión, una chispa de claridad fluyó a través de Carmen. Era momento de desatar todo. «Todo lo que creías, Martín, todo lo que hemos vivido, era solo la superficie», comenzó. «La verdad de nuestra familia está tejida en un pasado que a todos nos ha alcanzado». La sala temblaba. En algún lugar un reloj resonaba, aumentando la presión en el ambiente. La lucha entre realidades se intensificaba. Justo en ese momento, una figura entre las sombras comenzó a reformarse. Era Laura. Su rostro estaba demacrado y no parecía la misma. «Carmen, no puedes hacer esto».
No entiendes el poder que buscas liberar. ¿Qué has escondido?, preguntó Carmen, la voz quebrada por el dolor. Y entonces Laura reveló lo que todos tenían. El pacto, los secretos, todo está conectado con el último sacrificio que hicimos por la familia. No podemos dejar que Martín caiga en esto. Es demasiado tarde. La luz comenzó a parpadear, y en su titilar, la verdad se revelaba aún más. Todo lo que parecían saber estaba a punto de romperse. La noche prometía más oscuridad, más secretos a la vista, y una verdad devastadora estaba a punto de florecer. ¿Quién era realmente Laura? ¿Y qué la ataba a todo este tormento? La historia de su familia aún se retorcía en la oscuridad, como una sombra a punto de ser desenmascarada, y el dolor del pasado comenzaba a manifestarse nuevamente. Martín se quedó paralizado, con el corazón latiendo a 1000 por hora. La revelación caía sobre él como un peso aplastante. ¿Por qué nunca me contaste? Su voz sonó quebrada, como si cada palabra llevara una carga de dolor y traición. Carmen sintió que un nudo se formaba en su garganta. Era hora de la verdad que haría temblar los cimientos de su familia. «Es por tu bien», empezó Laura, pero su voz se desvaneció ante la furia y la desilusión que llenaban la habitación. Felipe, con el rostro pálido y la voz entrecortada, se giró hacia su esposa. «¿Qué más escondes, Laura? Siempre me hablaste de lealtad, de protección. ¿Pero de qué hablas ahora?» La habitación vibraba con la tensión palpable, cada momento cargado de significado. La figura meteorológica del padre de Martín se acercó, su mirada intensa. «El poder que llevas dentro no es un regalo, es una carga, un sacrificio que todos debemos enfrentar». Carmen, sintiendo el aire helado y denso, dio un paso adelante decidida. «Martín, escúchame», gritó, mientras su voz resonaba con la fuerza del amor. «Tú no eres un monstruo, eres el último de una línea que ha estado luchando durante generaciones. Todo esto es un legado que los oscuros quieren destruir». Una risa siniestra emergió de las sombras. «Legado, eres solo un niño destinado a ser un peón en este juego». La figura oscura se alzó, desenfrenada, y todos se agacharon ante el impacto de sus palabras. La atmósfera era eléctrica, cargada de gritos no pronunciados y acciones tenidas. «Cállate», ordenó la madre de Martín, avanzando. «No dejaremos que te lleves a mi hijo. Martín es más fuerte de lo que piensas». Con cada palabra que pronunciaba, el aire resplandecía con una luz nueva. Martín cerró los ojos y sintió un calor crecer dentro de él, una chispa vibrante que comenzaba a liberarse. «Ahora», gritó su madre, y de él emergió una energía que era como fuego. Una ola de luz envolvió la habitación, derribando sombras y disolviendo todo lo que era oscuro, mientras los intrusos retrocedían aterrorizados. «Tú decides». Una voz potente resonó por toda la casa. Martín abrió los ojos, y la sala rebosó de luz. Las sombras se desvanecieron, y por un momento todo parecía posible. Carmen sintió que un peso se aligeraba en su pecho. «Demuéstrales de qué estás hecho, Martín». El niño respiró profundo, recompuso su postura y alzó las manos. De su interior brotó una energía que se transformó en colores vibrantes, iluminando cada rincón del hogar. «Nunca seré solo un peón». Su voz resonó con valor. «Soy el último de mi linaje». El dolor, la angustia y la confusión se convirtieron en determinación. Su luz desterró a las sombras, dejando solo la verdad. Los gritos de los intrusos se ahogaron en la luz que emanaba de Martín. A su alrededor, Carmen y Felipe sintieron cómo la oscuridad se desintegraba, revelando el amor que siempre los había unido. Con una luz deslumbrante, todo se desvaneció en un instante casi mágico. Laura, que había permanecido al margen, ahora se encontraba en el centro, su rostro transformándose a medida que las luces se apagaban. «Lo siento», murmuró, llorando.
No lo sabía. Ahora entiendo. Debemos sanar juntos. Carmen y Felipe se miraron con unos ojos nuevos y en un silencio profundo abrazaron a Martín. La familia, ahora unida por los lazos de la verdad, se dio cuenta de que, aunque había sombras en su pasado, también había esperanza en el futuro. La oscuridad no podía destruir el amor que habían cultivado. Martín sonrió, sus ojos brillantes iluminando su pequeño rostro. Nosotros podemos enfrentarlo, juntos. Y así, de la adversidad, creció una nueva esperanza. La familia fortalecida quedó abrazada en un cálido resplandor, enfrentando la nueva mañana que apenas comenzaba. La verdad había cambiado todo, y aunque no sabían qué accidentes les esperaban, se enfrentaban a ello con amor y unidad. Pero esto no termina aquí. Tienes que suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora mismo y ayúdame a alimentar el algoritmo. Inunda los comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y por favor, comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.